Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Las mates son chulas. Hoy vamos a empezar una nueva serie de representación de funciones y como primer vídeo os explicaré cómo se halla el dominio y el recorrido de una función. Comencemos primero con las definiciones. Por ejemplo, la definición de dominio. Definición de dominio, una definición para nosotros entendernos qué es. El dominio de una función es el conjunto de los valores de x que tienen imagen. Es decir, para los que la función está definida. Y por otro lado está el recorrido o imagen de la función, que son los valores que toma la variable y en la función. Es una especie de el dominio de la función inversa, los valores de la y, ¿vale? El dominio de f de x se expresa así y el recorrido, como es el conjunto de imagen, se expresa así. Veamos un determinado ejemplo. Por ejemplo, pensemos en una función que sea una parábola como esta. Vale. Pensemos, por ejemplo, que este valor, que es el mínimo, yo que sé, pues llega aquí hasta el valor menos 2, igual a menos 2, vale. Pues en este, el dominio de f de x es el conjunto de valores que están por debajo de la función. Esta función, porque la he dejado de dibujar aquí, pero cada vez se va abriendo más y más y más, y se va abriendo más por el otro lado también. Por lo tanto, el dominio es todo lo que está por debajo y por encima de la función. Es todo esto. Como es una función polinómica, ahora veremos en un segundo que el dominio es todo esto. En cambio, el recorrido es el conjunto de valores que, como si miráramos desde aquí la función, la miramos desde aquí, y es el conjunto de las i's que tienen, que son imagen de alguna x, y son todas estas de aquí. O sea, desde el menos 2 hasta infinito. O sea, el conjunto imagen de esta función es desde el menos 2, abierto porque está incluido, hasta infinito. ¿Vale? Veamos otro tipo de función, por ejemplo. Imaginemos que es una función que en este punto, que puede ser el punto 5, tiene una asíntota y que por aquí tiene esta función y por aquí tiene esta función. ¿Vale? Fijaros, el conjunto de las x que tienen imagen son esta de aquí, aquí no, y todas estas. O sea, el dominio aquí es todos r menos el punto 5. En cambio, el punto imagen, lo que tendría que hacer es ir siguiendo todas las i's que son imagen de alguien. Aquí ya no, y aquí. O sea, el conjunto imagen es también r, pero en este caso el punto 0, porque hay una asíntota horizontal aquí. Bueno, veamos algún ejemplo de cómo hallar primero los dominios y luego los recorridos. Bien, veamos ahora los tipos de funciones que por ejemplo son funciones polinómicas. Funciones polinómicas. Funciones polinómicas, pongamos un ejemplo. F de x es
x cuadrado más 3x más 1. Es una parábola como la anterior. ¿De acuerdo? Primer ejemplo, funciones polinómicas. En este caso, el dominio, estamos ahora hallando primero los dominios. Las funciones polinómicas, podemos decir que todas las funciones polinómicas, el dominio siempre es R. De acuerdo, pasamos a las siguientes. Las fracciones algebraicas. Las fracciones algebraicas, pongamos un ejemplo. F de x es igual a x cuadrado menos 1 partido x menos 3. Las fracciones algebraicas, lo que tenemos que tener en cuenta es los ceros en el denominador. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es igualar a 0 el denominador y de aquí hallar para qué valores hay un 0 en el denominador, que significa un infinito de la función. Entonces lo que haremos será que el dominio serán todos los valores menos el valor que nos ha salido. Veamos un ejemplo en el cual haya una fracción algebraica un poco más complicada. Por ejemplo, x más 1 y en el denominador sea x cuadrado menos x menos 6. Vale, lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0 el denominador. X es igual a 1 más menos 1 al cuadrado más 24 partido por 2. Si lo hacéis, pues esto nos da el 3 y el menos 2. Por lo tanto, f de x lo hubiera podido escribir como x menos 3, x más 2. Podemos concluir que el dominio de f de x es r menos el punto menos 2 y menos el punto 3. ¿Vale? Si tuviera en un tercer caso algo de este estilo, lo que os voy a poner ahora como ejemplo, x cuadrado más 3, fijaros, x cuadrado más 3, si yo lo igualo a 0, si yo despejo, tengo que algo al cuadrado es negativo. Esto es imposible. X no es real. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es decir que no hay ningún valor que haga que esto sea 0. Por lo tanto, el dominio de f de x es R. No hay ningún valor que pueda hacer que esto se convierta en un infinito, que el denominador sea 0. Por lo tanto, el dominio será R. Bien, como tercer ejemplo podemos hablar de las funciones que sean radicales. Radicales son las raíces de toda la vida, las raíces cuadradas o cúbicas. Lo primero que tendríamos que decir es que una raíz, si es de orden impar, el dominio será R, porque la raíz cúbica puede existir de un número negativo, en cambio las raíces cuadradas no. Si tengo una raíz cuadrada o cuarta de orden par de una expresión, un polinomio de grado 1, entonces lo que tengo que hacer es forzar que esto sea mayor o igual que 0, entonces solucionar la inecuación. De aquí x es mayor o igual que 1, por lo tanto el dominio de f de x será mayor o igual que 1, será cerrado del 1 hasta infinito. Si tuviera una que fuera una expresión de segundo grado, x cuadrado más 3x más 2, por ejemplo. Muy bien, lo que tengo que hacer es trabajar con la inecuación y exigiendo que sea mayor o igual que 0, porque es lo que tiene que pasar para que las raíces cuadradas estén definidas. Si os acordáis, ya hicimos algún vídeo en las inecuaciones de segundo grado. Lo que tenéis que hacer es igualarlas a 0, resolver la ecuación de segundo grado, menos 3 más menos 9 menos 4 por 2, 8, partido por 2, y esto me da los valores de menos 1 y menos 2. Bien, si miráis aquel vídeo, se resolvía esto.
esto es lo mismo que tener esto, ¿vale? Entonces lo podríamos hacer de dos formas. La primera forma era poner en una línea, en una recta real, los dos valores, y entonces escoger un punto aquí, por ejemplo el -3, un punto aquí, por ejemplo el -3 medios, que es el -1,5, y un punto aquí que fuera el 0, ¿vale? Entonces, x igual a -3, sustituir aquí. X menos 3 sería -3 al cuadrado más 3 por -3 más 2, esto es 9 menos 9 más 2. Este es positivo, como pone aquí, por lo tanto sí que cumple la condición. Si hacéis -3 medios, que es un -1,5, hacéis -3 medios aquí al cuadrado, más 3 por -3 medios y más 2. Esto dará 9 cuartos menos 9 medios más 2. Este da menor que 0, por lo tanto no lo cumple. Si ahora ponemos el valor x igual a 0, será 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2. Este es mayor que 0, por lo tanto sí. Por lo tanto, en este caso, el dominio de f de x será en el primer intervalo cerrado y en el otro intervalo también cerrado, o sea, desde -infinito hasta -2, unión desde el -1 hasta infinito. Hay otra forma de verlo y es la siguiente. Esta expresión es la expresión de una, ya lo diré, de una parábola que, como la A, B, C, la A es positiva, tiene los cuernos hacia arriba. Como hemos encontrado dos valores, significa que estos dos valores son los puntos de corte. Entonces hay que buscar la expresión que sea mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0 es este trozo y este trozo de aquí. Por lo tanto, son esta solución y esta solución. O sea, el dominio es de -infinito a -2, como hemos puesto aquí, y de -1 hasta infinito, como hemos puesto aquí. Es una forma más sencilla de hacerlo. Vale. El cuarto pueden ser los logaritmos, que podría ser, pues, una que sea sencilla, así, ¿vale? Los logaritmos sabemos que el argumento, lo de dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0, no mayor o igual. Por lo tanto, se hacen como en el caso anterior, pero mayor, no mayor o igual. Y aquí x mayor que 3, por lo tanto, el dominio de f de x será desde 3 hasta infinito. Si fuera de segundo grado, pues como hemos hecho las de segundo grado en el punto anterior, exactamente lo mismo, pero forzando que sea mayor, no mayor o igual. El siguiente caso serían las exponenciales. Las exponenciales tienen algo que yo siempre explico en clase o donde sea, y es que asustan y realmente son inofensivas al máximo. La puedo tener tan complicada como yo quiera. Fijaros, e elevado a cualquier cosa no da absolutamente nunca ningún problema. E elevado a 0 es 1 y no hay ningún caso en el cual e elevado a algo le dé algo como infinito o algo no definido. Por lo tanto, el dominio de todas las exponenciales es R. Así de sencillo. Bien, veamos otros ejemplos y terminamos. Bien, 6. Las trigonométricas. Tendríamos que distinguir el seno y el coseno. Seno y coseno, como es una función que tiene este aspecto, y es periódica hasta infinito y desde menos infinito,
pues el dominio, tanto siendo esta como siendo esta, que tiene esta forma, un poco diferente porque en el 0 en vez de ser 0 es 1, están como desplazadas, pues las dos, el dominio es R. Otra historia es la tangente, por ejemplo. Tangente de x. Claro, tangente de x en realidad es seno de x partido por coseno de x. Y no será continua, no estará definida donde coseno de x sea 0. Claro, coseno de x es 0 en estos valores, por ejemplo en el pi medios, si os acordáis, de cualquier triángulo, el coseno es esta parte de aquí. Por lo tanto, el coseno es 0 aquí arriba y aquí abajo. Pi medios y 3 pi medios. Claro, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, o sea, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, etc. Positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, etc. Por lo tanto, siempre es un impar que va con la pi y dividido por 2. Por lo tanto, los puntos estos genéricos son 2k más 1 para hacer un número impar multiplicado por pi y partido por 2, donde k es un número entero, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, el dominio de f de x será r menos estos puntos, que son 2k más 1, pi partido por 2, donde k pertenece a los enteros. Claro, la función tangente, fijaros, en el pi medios, que pi aquí, 3 pi medios, aquí 5 pi medios, aquí menos pi medios, aquí, menos 3 pi medios, etc. Tiene discontinuidades. Y la función pues tiene este aspecto. Etcétera. ¿Veis? La forma que tiene la tangente. La tangente es realmente un poco más problemática, pero seno y coseno, el dominio siempre es R. Veamos un ejemplo de recorrido y con eso ya lo solucionamos. Bien, vamos a ver un ejemplo sobre el recorrido de una función, ¿vale? Y veámoslo, por ejemplo, pues de esta, que en este caso es una parábola, ¿vale? Entonces lo que hacemos es una breve tabla de valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ¿vale? Este me da 1, este me da 0, este da 1, 4, 9, lo comprobáis. Y entonces, si voy a representarla, ¿vale? Pues en el menos 2 es 1, perfecto. En el menos 1 es 0. En el 0 es 1. En el 1 es 4, que se va hacia arriba. Entonces, este en lógica estará por aquí. Si ahora la represento, pues tendré una función así, ¿vale? ¿Cómo hacemos el recorrido? Pues el recorrido será de aquí hacia arriba, desde 0 hasta infinito. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier duda, los comentarios ya sabéis. Nos vemos en clase. Cuidaos.